¿Qué tal, camaradas Aluminatis? Buenas tardes, buenos días o buenas noches en el momento que nos estés escuchando. Mi nombre es el señor Gorrito de Aluminio y el día de hoy traemos una historia que... Pero para poderla contar, tengo que presentarles a la otra mitad del 10º informe. El único hombre bartender de la cantina de Innsmouth. No, ya no es él. Don Tatalaca. ¿Cómo estás, carnal? No, creo que es el mejor intro que me has dado. Sí, me hallo acá atendiendo a los hombres pez, Sí, rifa. Sí, me latió. Ok. Ya estamos a 4, ya llevamos 5 capítulos de la segunda temporada. Perdón, güey, es que no puedo superarlo. ¿Qué le preparo, Don Profundo? ¿Unos huevos de dragón? Don Profundo, güey. ¿Le quiere botanearlo con tentáculos de Cthulhu? Écheme, usted hágame el pedido. Hago pedidos hasta Arkham, si usted gusta. Sí, sin pedos, Llegan rápido. Se lo llevan los perros de Tindalos. Mira, de volada. Si entienden esas referencias, los amamos, gracias. El día de hoy les traigo un capítulo. Y de hecho, Tatalaca no sabe ni de qué voy a hablar. En esta ocasión sí no le he platicado nada. Me diste una pista, pero neto, ni idea. ¿No? Es una historia que se la sabe Tatalaca. A lo mejor no completa, pero se la sabe. Y creo que cuando vamos a ir descubriendo esto juntos y se van a dar cuenta que Tatalaca no tenía ni idea de lo que estamos hablando. Pero para poder empezar esta historia tenemos que regresar unos cuantos años atrás. ¿En qué momento? Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Si se acuerdan por qué empezó la Segunda Guerra Mundial, lo platicamos en el de las brujas de la noche. También creo que lo platicamos en el de canibalismo. Ajá, y creo que también hasta en el de los minis de la muerte. Ajá. En el partido de la muerte lo platicamos. Ajá. Que fue porque Alemania toma Polonia y dice Rusia. Bueno. Güey, ahorita me va a dar mucho miedo hablar de esos pinches temas, güey. y la URSS dice, pues yo voy a tomar la otra mitad, ¿no? Para estar demostrando que estoy de acuerdo con el pacto que tenemos, carnal. Pero digamos que durante esta etapa de cuando se toma Polonia, pues ya todos están movilizando, ya saben que Alemania tomó Polonia y todo. Que la URSS no está haciendo nada, simplemente tomó la otra mitad de Polonia, obviamente estratégicamente para que Alemania no se le fuera a meter por ahí hasta Rusia. Ay, güey. Cosa que pasó unos años después. Güey, sí. Pero obviamente en ese momento siento que fue una buena estrategia porque no entró por ahí, o sea, se dio cuenta que por el este no iba a entrar. Entonces, ¿qué decidió atacar? Pues se fue hacia el oeste, güey. Y durante esta etapa pasa algo bien bueno, no es chistoso, aunque sí está raro, porque ya saben que Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. Pero los franceses empiezan a llamarle a esta etapa de la guerra. Es que está en francés. Si estoy mal en el francés, corrígemelo, por favor. Drôle de guerre. No ubico las palabras. Que significa como juego divertido, algo así. Que aquí en México le diríamos algo así como una guerra de amentis. Una guerra de mentiras. ¿Por qué? Porque no hubo movimientos militares durante esa época. O sea, después de que Polonia es invadida, ajá, nadie mueve piezas. Ni Alemania, ni Inglaterra, ni Francia, güey. Ok. Lo de Polonia fue en el 39. Fue con el inicio de la guerra. Ajá. El 1 de septiembre. El pedo es que Polonia había firmado un acuerdo con Francia y con Inglaterra de que lo iban a defender en caso de que lo pasara. Está de miedo, güey. No es de miedo. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Se demuestra que la historia sigue pasando, pero ¿por qué? Esa es la parte que no hemos encontrado. Es que todo el pinche mundo dice lo mismo. Muchos dicen, es que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Güey, la historia se conoce. ¿Cuál es el pedo entonces? Pues que el mismo modelo de poder y del desmadre sigue igual, güey. Que la guerra siempre va a ser un negocio, güey. Sí, güey. Ese es el pedo, o sea, no es la historia. Es que la guerra siempre va a ser un negocio. Por eso cuando dicen, es que, mira, ahorita no puede haber una tercera guerra mundial porque sería un conflicto nuclear. Y entonces las partes son totalmente conscientes de que si hay un conflicto nuclear todo se va a la chingada. Pero siempre existe la posibilidad
de que empiece porque hay algún loco. Güey, locos hay en el poder en todos lados. O sea, no me pides algo imposible. Exactamente. Entonces, vamos a ver por qué pasa esta situación. Y al final, si quieres, hacemos porque sí me han pedido que si podemos. Me pidieron que hiciéramos un capítulo como tal de lo que está sucediendo. Pero creo que ya existe muchísima información. Tal vez mala, tal vez buena, pero pues ya no. La verdad es que yo siento que no tenemos nada que aportar en cuanto a información de lo que está sucediendo. No, y yo creo tal vez de lo que está alrededor podríamos hacer como una opinión, nada más. Sí, no, y aparte yo creo que algo que nos está ayudando es hacer las cosas con respecto a un análisis ya con un poco de tiempo para analizar. Sí, ahorita es muy difícil porque no existe toda la información. Vamos a continuar con la historia para que se den cuenta de todo esto lo que está pasando. Porque todavía yo no sé ni de qué se trata. Exacto. ¿Pero que ya empezamos? ¿No hubo intro ni nada? Ay, de veras. No, si no quieres, no, güey. Mándame el intro, por favor, carnal. Se me fue el pedo, iba muy emocionado. Yo ya no, hoy lo pides tú, güey. Aviéntame el intro, carnal. El 10º informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que en el momento en el que 9 informes tengan una hipótesis igual, el 10º tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella, con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable. La información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no estás de acuerdo con este informe, puedes redactar el onceavo. Entonces los franceses empiezan a llamarle a esta etapa la drôle de guerre, o sea, la guerra de mentiras, la guerra de... la de juego. Sí, porque... La de chocolate. Era lo que decían, o sea, no había movimientos militares de ningún lado. De hecho, hay historias que cuentan que estaban entre la frontera entre Francia y Alemania, que es el río Rin, y veían pasar los camiones alemanes al lado del río, y pues los franceses no disparaban porque no tenían la orden, y los alemanes no atacaban porque tampoco tenían una orden. Hay otra historia donde dicen que también los aviones ingleses volaban por Alemania, y aunque las fábricas estaban en pleno funcionamiento creando armas y tanques y todo, pues nunca bombardearon las fábricas. Los ingleses se hubieran bombardeado y hubieran acabado a lo mejor con una buena parte del ejército para evitar que pasara lo que pasó después. A esto es a lo que se le llama la drôle de guerre de parte de los franceses. Ah, ok. Que es la de mentiras. Es que como dices, ¿no? Estamos en guerra pero no hacemos ni verga. Ajá, ninguna de las tres partes. Ajá. Que era Alemania, Inglaterra y Francia. De hecho, hasta... Se podría entender estamos jugando a la guerra. Sí, o sea, si tomaste Polonia... ¿Ucrania? Cállate, neta, no invoques, güey. Sí tomaste Polonia, pero no estás haciendo nada, no te estás moviendo. O sea, y es que Polonia sí lo tomó por la fuerza, pero en realidad no hubo resistencia, güey. Lo tomó en muy poco tiempo, en muy pocas horas. No como Ucrania. Sí, no. Aquí duró bien poquito lo que tardó en tomarlo. En 28 días se rindió Polonia. Llevamos 10, ¿verdad? Sí, güey. Mejor me callo. Sí. Bueno, entonces... y lo que pasa es que también Francia estaba bien confiada, güey. Porque habían creado como una especie de muralla antititanes, llamado la línea Maginot, que dividía desde la frontera de Bélgica a Luxemburgo y Alemania. Uh-huh. Y era una frontera de hormigón y acero y todo, o sea... Era una frontera de titanes colosales. Sí. Ellos le tenían mucha confianza a que esa línea nunca iba a caer. Ajá. Eso era a lo que le tiraba a Francia. Hasta que apareció el titán colosal. No, sí, y apareció, güey. Inglaterra también estaba metido en Francia, güey. O sea, los dos países estaban en Francia porque no se querían mover para atacar nada porque pues, no sabían ni qué pedo, güey. Por eso es que también entraron dentro de la drôle de guerre los alemanes. Los ingleses, güey. Ah, ok.
Pero 6 meses después terminaba la guerra de Amentis. El 19 de abril, Alemania le da en su madre a Dinamarca para evitar un posible ataque inglés y francés. Toma Copenhague en 12 horas, güey, tomó Copenhague. Que si no ubican Dinamarca está en la parte alta de Alemania, que es la que conecta con la zona nórdica. Dinamarca está en la parte... Sí. Y es la que conecta con la parte nórdica de Europa. Ajá. Y ya son los vikingos, güey. Sí, Dinamarca, Noruega, Islandia. Entonces, en 12 horas tomó Copenhague, güey. Y el país lo tomó en un solo día, güey, Alemania. Yo solo digo que sigo con miedo. ¿Y sabes cuál era el pedo? Que traían la Blitzkrieg. Eso era lo que les daba en la madre a todos, güey. ¿Qué? La Blitzkrieg. El ataque alemán, que era atacar con aviones, desmadrar todo, y después entraba la infantería, la artillería, todo, sí. Y arrasaba. Okay, que era una táctica de guerra nueva que Alemania traía. Era su nueva adquisición, güey. Sí, güey. Y para evitar que le pusieran minas acuáticas en aguas noruegas, en toda esa parte de la zona nórdica, donde en esa parte tenía sus buques. Los nazis tenían sus buques en esa era su zona de embarque de los nazis. Porque sabemos que Alemania tiene partes, pero Dinamarca es como lo que sale más hacia el mar. Okay. Y para evitar que pusieran minas y ellos no pudieran salir, lo que hacen es desembarcan en los principales puertos de Noruega, güey. Ajá. ¿Por qué? Por sus huevos, güey. O sea, en realidad no había una razón por qué entrar a eso. Simplemente que era para evitar que los ingleses y los franceses pudieran atacar. Desembarcan en los principales puertos, que es Narvik, Trondheim y Bergen. Mientras que la aerotransportada nazi caía en los zonas del país, güey, de Noruega. Okay. Y pese a la ayuda de Francia e Inglaterra, el país cayó en 15 días. De volada. Aquí es donde se da también la primera victoria aliada, güey. Ajá. Que está bien rara, güey, porque ¿tú has escuchado sobre la Legión extranjera? Sí me suena. De hecho, la sacan mucho, ¿sabes por qué? Porque salió en una película de Van Damme, en la de León Peleador Sin Ley. ¿La has visto? Sí, güey. Que él está en la Legión extranjera, se escapa y se va a Estados Unidos para ver a su hermano, creo, no sé cómo está el pedo. Esa es la Legión extranjera. Y esta Legión extranjera va a Narvik, y el Narvik pelea y le gana a los alemanes, güey. Aunque después los avientan para afuera, ¿no? Pero es la primera, como tal, el primer triunfo aliado, güey, dentro de la guerra. Ajá. En mayo, donde se va a dar nuestra historia, Bélgica y Holanda eran países neutrales. Y se habían declarado neutrales porque en la Primera Guerra Mundial habían sufrido una devastación bien cabrona. O sea, se destruyeron los países completamente casi. Entonces dijeron, ¿saben qué? Nosotros a partir de hoy somos neutrales. Pero el rey Leopoldo de Bélgica, al ver que venía un conflicto europeo casi inevitable, mandó reforzar sus barreras, modernizó sus fortificaciones alrededor del país. Dijo, pues por si las dudas o no, ya sabemos que es Alemania el que viene, ¿no? Y pues no sé si ubiquen la geografía de Europa o si la ubiques tú, total acá. Bueno, es Alemania. Justo del lado izquierdo está Holanda, abajito de Holanda está Bélgica, abajito de Bélgica está Francia y a un lado de Bélgica está Luxemburgo. Entonces Alemania tiene fronteras con Holanda, con Bélgica, con Francia, con el Ducado de Luxemburgo. Ajá. Entonces cuando se da cuenta que Alemania pues está tomando todo a su paso, ya tomó hacia el norte, y pues saben que lo más seguro es que se vaya hacia el oeste. Entonces dice el rey Leopoldo que pues ya sabe que son neutrales, ¿no? A Francia y a Inglaterra les decía, somos neutrales, papá. Aquí no te puedes venir a meter porque el que tú entres aquí va a hacer que Alemania crea que nosotros estamos de tu lado y pues nos va a venir a chingar. Y va a haber pedo. Ajá. ¿Y qué crees que hizo Alemania? Hizo pedo. Dijo, ¿neutrales? Yeah. Culos a la pared. Sí. Pero aparte, el rey Leopoldo había mandado fortificar la frontera que da a Alemania. Pero había una parte que no estaba fortificada porque es una parte que se conoce como el Bosque de las Ardenas. Esa parte es una zona montañosa y boscosa. Entonces no creían que fueran a entrar los alemanes por ahí porque estaba muy cabrón. O sea, es una zona poco accesible para tanques y infantería y como quiera. Entonces él apostó todas sus canicas a que iban a entrar por el lado de Holanda. Entonces fortificó esa parte, que se llama el Canal Alberto.
Este canal Alberto da paso a una ciudad que se llama Legia, que es como una céntrica y es por donde entró Alemania en la Primera Guerra Mundial. Entonces dijeron, ya no lo sabemos por dónde va a entrar Alemania. Entonces hay que fortificar toda esta parte para que si nos ataca, que no vuelva a pasar. Ya sepamos por dónde va a entrar este cabrón. Inglaterra y Francia, quédense de su lado, porque si nos atacan va a ser porque creen que les estamos ayudando a ustedes y nosotros somos neutrales. Dice Hitler, neutrales ni madres. Y les manda un ataque el 10 de mayo, a las 4:30 de la mañana. Pero antes de mandárselos, a los dos países les manda un memorándum. Pero llegó a las 8:15 de la mañana. Pero el mensaje estaba fechado desde un día antes, o sea, el 9 de mayo, a las 7:40 horas. Pero les llegó hasta las 8 y el ataque entró a las 4, güey. Entonces, pues sí estaba como para que se enteraran, ¿no? Ajá. Y donde les informaba que... ¿Te llegó el memo, güey? ¿Te llegó el memo? Porque, ¿qué crees? Fíjate, o sea, ahorita también lo podemos ver con el conflicto de Rusia y Ucrania. Sí, güey. Porque fíjate con qué pendejada invadió Alemania a países neutrales. Dijo, con el fin de salvaguardar su neutralidad, había dado la orden a las tropas alemanas de penetrar en su territorio, rematándolo con una frase que justifica lo antes dicho. Cualquier intento de resistencia será reprimido por todos los medios posibles. O sea, yo respeto tu neutralidad y para demostrarte que la estoy respetando, te voy a invadir, güey. Entonces dime si no es muy pendejo o sea, son muy pendejas las formas en que invaden un país. O sea, siempre fíjate y la mayoría... Regresar a este punto de... Ay, no sé, güey. Es desesperante ver a estos güeyes de pie aplaudiendo en la ONU porque todos consideraron que era mala la invasión de Rusia. Sí, güey, yo también lo considero, ¿eh? Sí, o sea... ¿Qué van a hacer? Como lo veas, es imperialismo donde quieras, güey. Ajá. Lo haga quien lo haga, es imperialismo. Ajá. Bueno, así que después de recibir el memorándum, también recibieron a la Blitzkrieg. No manches. Bombardeando Bruselas, Amberes, Calais, Dunkerque, que Dunkerque ni siquiera está en Bélgica, güey. Dunkerque está en Francia, güey. Está pegadito a Bélgica. Que es lo de la película de Nolan. Exacto. Esa historia también está bien verga. Esa historia, si en algún momento quieren que se las cuente, escríbanos porque está muy chida. Bueno, y la película de Nolan es que también volvemos a lo mismo. No es que esté chida en el aspecto de que esté bonita. Que la guerra no es buena por donde la veas, No. Güey, pero... Sino simplemente es esta parte de que los acontecimientos que sucedieron, dices, wow. Sí. Entonces, Lila, Nancy y algunas ciudades fronterizas, cosa que los belgas no esperaban, güey. O sea, no esperaban que les fuera a caer la Blitzkrieg. Creían que iban a entrar como en otras ocasiones, güey. Porque aparte de la Blitzkrieg, entraron como paracaidistas. Porque en la frontera que les estoy platicando, la que reforzaron, la del Canal Alberto, había una fortaleza muy, que decían que era inexpugnable, ¿no? Inexpugnable. Esa madre. Perdón, ya traigo unos pulques encima. Era inexpulgable, tenía muchas pulgas. No podían entrar las pulgas. Ya que los alemanes le aventaron su Blitzkrieg, traían aparte un plan al que le pusieron Fallgebel. ¿Fat Girl? Fallgebel. No, pues no. Que significa plan amarillo, el cual existía desde 1913, güey. El nombre de era Schiffel. ¿Schiffel? Era el nombre del general que lo hizo. Ajá. Pero este plan había sido modificado para la Primera Guerra Mundial y presentado a Hitler el 17 de febrero, pero a Hitler no le gustó porque era poco original. Por lo que para el 6 de marzo existían dos planes. Uno que era atacar, como en la Primera Guerra Mundial, como había fortificado Bélgica. Ajá. Y el otro era atacar por el lado de las Ardenas. Okay. El plan estaba... Del bosque de las Ardenas. Ajá, hasta ese momento eran los dos planes que tenía. Entrar así directo por Bélgica y Holanda o entrar por las Ardenas. Ajá. Entonces Hitler dijo... cuando se lo presentaron, dijo... los dos. Quiero los dos. Deme los dos, por favor. Ajá, entonces el 12 de abril el plan quedó terminado. Que ya fue ahora sí el plan amarillo, el plan Gebel. ¿En qué consistía el Fallgebel? Pusieron dos puntos de ataque. En el primero, lo que Alemania quería hacer era aplicarles un Tsukuyomi infinito a los belgas.
atacando Bélgica y Holanda con el llamado Ejército B. Así los franceses e ingleses desde el territorio francés moverían a lo mejor de su ejército hacia la frontera con Bélgica. O sea, se moverían... Acabas de generar a mí una pinche imagen de Madara con uniforme de la SS, güey. Acá rompiendo madres en Bélgica. Y de repente llega la alianza Shinobi. No me hagas esas madres. Movieron a su ejército, al ejército Shinobi y lo movieron hacia el norte, güey. No me hagas esas cosas, güey. Me voy a quedar en el viaje un rato. Entonces, lo que querían hacer era jalar marca personal sin balón, güey. Así de fácil. O sea, voy a atacar por este lado según, para que todos se muevan hacia el mismo lado y me van a dejar casi todo el lado de las Ardenas y todo ese pedazo. No libre, pero por lo menos el ejército fuerte no va a estar ahí. Entonces eso era el plan Goebbels. Querían atacar de esa manera para engañar a los ingleses, a los franceses, a los belgas. Que vas a llegar a la historia de los jabalíes, güey. Y a los irlandeses. ¡A huevo! Pues sí, stand by. La frontera que les dijo que era según inexpugnable, güey. Inexpugnable, se llamaba Evan Mile, pero cayó en día y medio. Era muy moderna la frontera, o sea, casi nadie quería que fueran a tumbarla. Y pues se la tumbaron porque atacaron con bombas, atacaron con paracaidistas, güey, con tanques. No mames, hicieron mierda, güey, la fortaleza, güey. Igual la frontera alemana y la frontera holandesa, güey. Ajá. O sea, donde vamos son belgas, ¿no? ¿Mande? Son belgas estos, güey, sí. ¿A dónde vamos? Sí. Ya saben, esto tiene guiño con las brujas de la noche. Sí. Y el segundo punto había sido fijado de manera secreta. Habían fijado que fuera por el bosque de las Ardenas, que era el plan que Hitler al final dijo los dos. Ajá. Pero los alemanes y los franceses belgas no sabían que iban a entrar por ese lado. Porque obviamente, les digo, no creían que iban a entrar por ahí por lo culero del terreno. Ajá. Aparte que son carreteras muy chiquitas. O sea, a lo mucho puede pasar un tanque nada más, no pueden pasar más de un tanque. Entonces, por eso no veían la posibilidad de que entraran por ahí. Un grupo iba a entrar a tomar totalmente las Ardenas para ir hacia el centro de Bélgica y reunirse con el ejércitos belgas, los que habían atacado por el lado de Holanda y todo eso. Ajá. La otra mitad del ejército A, que es los que iban a entrar por el lado de las Ardenas, iba a entrar primero a tomar el ducado de Luxemburgo, iban a brincar a las Ardenas y en lugar de seguirse hacia Bélgica, iban a atacar Francia, güey. Porque les digo que tiene frontera con Alemania y con Bélgica. El ejército A estaba dirigido por el general Herr von Russell. Y había otro ejército que se llamaba el ejército C. Pero ese no es tan importante en ese momento y no lo voy a nombrar. Entonces, para cuidar esta parte de las Ardenas, tenía a los llamados grupos K. Era un regimiento llamado es que no, es francés. Bueno, no es francés. Es belga, pero se parecen mucho a las palabras. Chasseurs Ardenais. Okay. Que los voy a llamar como Chasseurs Ardenais o los van a también identificar como los cazadores de las Ardenas. Este grupo, el de Chasseurs Ardenais, había sido creado en 1914 con la intención de proteger la zona montañosa y boscosa de la frontera entre Bélgica y Alemania ante una posible invasión. Su insignia es un jabalí, la cual llevan en una boina verde. Yo sabía, güey, yo sabía. Este es el animal representativo del bosque de las Ardenas, zona que defiende el grupo y al principio era solo un regimiento de 1,500 hombres más o menos. Para el 24 de marzo de 1937 fueron creados 3 regimientos con base en Arlon, Bastogne y Bielsam. Que no sé si alguna vez, o tú Tatalaca, si la has visto, hay una serie... me parecía que estaba en HBO, creo que ya la quitaron. ¿Band of Brothers? Ajá, Band of Brothers. De hecho, platican que Bastogne, cuando ya entran los estadounidenses a la guerra y ya están retomando el terreno para quitárselo a los nazis, cuentan que Bastogne fue una de las zonas más difíciles para pelear y que la guerra estuvo pesadísima ahí, porque aparte de que es mucha nieve, existe mucha niebla, güey. Entonces, de repente sentías que alguien se acercaba y no sabías quién era el que se estaba acercando, si un aliado o un alemán. Dice, había veces que teníamos una trinchera. Y podías estar a 10 metros, a 5 metros de una alemana y no te habías dado cuenta por la gran cantidad de neblina que había. Dice, entonces Bastogne, y aparte los bombarderos era así de que no te vemos, pero te vamos a bombardear hasta que se nos acabe el parque. Ajá. O sea, Bastogne fue uno de los peores lugares para luchar en la guerra para recuperar ya Europa.
Ajá. Entonces, esta era una de las zonas que tenía los Chasseurs Ardennais. Y que no tenían gran armamento. De hecho, tenían usaban bicicletas, usaban tanques ligeros, tenían armas ligeras, algunos cañones de 75 milímetros que son pequeñitos, güey. O sea, es un cañón, pero al final es pequeño. Por ejemplo, contra un tanque está pequeño. Está pequeño, exacto. Y ese era como lo que manejaban ellos, porque pues en realidad no esperaban tanta batalla por ese lado. Y cuando fueron creados, pues tampoco. Pero ya para este momento era un regimiento más grande, güey, de más de 30,000 o 35,000 soldados. La misión que tenían los cazadores era retrasar, no pelear con los alemanes, güey. Esa era la orden que les habían dado. Ustedes nada más retrásenlo, no quiero que peleen, porque pues obviamente no traían con qué pelear, güey. Y no tenían el apoyo de los alemanes y de los ingleses y de los franceses. Hasta que invaden Bélgica, es cuando Bélgica dice, pues ya pásenle y échenos la mano. Ajá. Pero pues ya era demasiado tarde, güey. Ajá. Porque eso que les estoy platicando es casi al principio de cuando entró Alemania a Bélgica. Y es que la posición de Bélgica era mantenerse neutral hasta el último segundo. Sí. Y pues ya una vez ya con aquellos adentro, pues no mames, güey. ¿En qué momento van a darle chance a los otros de ponerse al tiro? Exacto. Ya la tienes adentro. De hecho, sí alcanzó a mandar un batallón de caballería a los franceses, pero los alemanes se los chingaron en un ratito. Ni siquiera alcanzaron a llegar al bosque de las Ardenas para ayudar. Después de que solo los detuvieran y todo, tenían que esperar la indicación para replegarse e irse otra vez hacia el centro de Bélgica con las demás tropas y desde ahí luchar, güey. Esa era la idea principal. Ajá. Los alemanes toman Luxemburgo y empiezan a avanzar por las Ardenas hasta llegar a Martelange, donde se encontraron con un pequeño grupo de chasseurs bien parapetados. Y el terreno estaba lleno de barreras antitanque y otros obstáculos. Llegaron grupos de motocicletas, la primera, la 2 y la 10, que son el número de batallones. Ajá. Alemanes, los cuales recibieron la orden de desmontar y tomar las posiciones belgas que estaban en una colina. Solo con su metralleta y en un movimiento estratégico bien planeado, fueron mandados en un ataque suicida frontal para tomar la posición, güey. El clásico de, agarra tu metralleta y quiero que me agarres ese lugar, cabrón. Como puedas. Creo que esa es una de las maneras más pendejas que el ejército manda a morir gente, güey. Ajá. Los rusos lo hacían un chingo, los soviéticos lo hacían un chingo en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, güey. De hecho, hay una escena en la película de Enemigo del Acecho, la que les he contado, de los francotiradores. Ajá. Cuando él lo mandan a la guerra, cuando llega apenas a enlistarse, pues lo ponen a la batalla luego. Y tienen que hacer eso. Ni siquiera tienen armamento. Entonces, al de adelante le dan la escopeta. Y a él le dan un cartucho de balas, güey. Y le dice, mi rifle. Y le hace, recoge uno de los que se vayas encontrando, de los que van muriendo, güey. Y yo digo, no mames. Y los mandan en carga suicida, güey. Contra los alemanes. Y a los que se regresaran, el mismo jefe de su batallón, pum, los mataba, les disparaba para que no se regresaran, güey. Para que no se desbandara el ejército. Más culero. Así de ese estilo era este tipo de carga de los alemanes, güey. Pero ¿qué crees, güey? Que por muy tonto que parezca, lograron tomar las posiciones porque sorprendieron a los belgas. Los belgas no los esperaban. Es más, ni siquiera los alcanzaban a ver por la zona en la que ellos estaban. Entonces los alemanes entran y toman las posiciones casi sin luchar, güey. Y pues los belgas terminaron perdiendo la posición de Montonage. No mames. Uh-huh. Los alemanes siguen avanzando al oeste rumbo a Bondage. El mayor Maurice Brincard, que estaba a cargo de la quinta compañía. Parece trabalenguas esto, güey. Ah, sí, güey, sí, no. El mayor Maurice Brincard, que estaba a cargo de la quinta compañía del primer regimiento del segundo batallón. Ok. Empezó a recibir reportes de luchas por todos lados. Pero no había nada de información concreta. Aparte de que la orden de retirada no llegaba, güey. O sea, sí sabía que estaban peleando los soldados, pero en realidad no había comunicación entre ellos, güey. No estaban tan cerca como para poder enterarse de lo que estaba sucediendo. Al ver que la orden no llegaba de retirarse e irse hacia el centro de Bélgica para seguir peleando allá con el grueso del ejército, decidió apostarle a sus soldados, güey. Y dijo, pues mis soldados conocen la zona,
mis soldados se pueden mover mejor solos que en un batallón grande. Entonces decidió hacer pequeños grupitos y mandarlos a pelear. Dijo, peleen desde donde puedan, desde abajo de una roca, desde al lado de un árbol, desde arriba de un árbol, métanse a las casas, como puedan, pero detengan a los alemanes. O sea, no peleen contra ellos para ganarles, deténganlos nada más, hasta que nos den la orden y nosotros nos podamos retirar. Entonces, pues todos los soldados empezaron a pelear de esa manera en pequeños grupitos, güey, de 50, 40, 60, así eran sus equipos, güey, de los de los escuadrones. Ajá. Entonces empezaron a avanzar hacia el pueblo de Bondage, el grupo de Brincard. Ajá. ¿Por qué a Bondage? Porque era una zona defensivamente natural, güey. Porque está el pueblo y en la parte de atrás del pueblo hay como una colina. Y en la parte de enfrente hay un río. Ese río hace como la forma de un de esas fosas de castillo medieval. Ajá. Que nada más puedes atravesar cuando bajas el puente. Ajá. Algo así era esa fortificación. Entonces dijo, por atrás voy a poner, en la parte alta voy a poner mis metralletas. En el pueblo voy a poner a mis soldados con sus Mauser, con sus rifles. Y el río va a evitar que los tanques entren a la ciudad y nos chinguen. Pero para este tiempo todavía seguía tratando de comunicarse con los mandos de Bélgica, con los altos mandos de Bélgica para ver qué estaba pasando. Sin saber que en Bélgica pues tenían en la parte alta de Bélgica pues tenían otro problema porque pues, la Blitzkrieg le estaba cayendo con todo. Estaban bombardeando varios pueblos en Bélgica, güey. O sea, Bélgica estaba metido en un pedo que no sabía ni cómo atacar, güey. Entonces, cuando los alemanes llegan, encuentran el panorama casi muy parecido al de Montonage, que era los soldados fortificados y todo, y les vuelve a decir el alemán: desmonten a las motocicletas y vuelvan a tomar los puestos belgas. La diferencia aquí es que él no contaba con que iba a haber patrullas belgas, güey, en todos los lugares. Entonces, cuando vieron que un alemán se atravesó por el río y subió hacia el pueblo, pues empezaron a disparar las patrullas. Y arriba se dieron cuenta, escucharon los ruidos, escucharon los balazos y las metralletas empezaron a defender toda la fortificación, güey. Entonces, los alemanes ya no pudieron tomar por sorpresa otra vez a los belgas. Se repliegan. Otra vez vuelven a atacar, los belgas los vuelven a aventar para afuera por las metralletas. Entraban y salían, y cada vez que veían que un soldado alemán se asomaba, lo descagaban. No, era acabarlo, aunque no le dieran, pero hacer que vieran que si se asomaba uno, por ahí iba a ir una lluvia de balas. Y para este momento Brincard seguía hablando a los altos mandos belgas y se dio cuenta en un momento que la línea estaba muerta. Ya no había comunicación con nadie, güey. Ya no podía ni comunicarse con los otros grupos, güey. Entonces se daba cuenta que no tenía a nadie, güey, que estaban solos. O sea, que si ya había tenido que desplegar a su grupo, ahorita ya sabía que nadie les iba a mandar refuerzo, güey. Que ya nada más quedaban ellos. Que Bélgica, los altos mandos ya no se preocupaban por ellos porque no sabían ni qué onda con ellos. Y la orden nunca iba a llegar de replegarse. Entonces dijo Brincard: ¿saben qué? Me voy a quedar con mis órdenes. Mis últimas órdenes eran defender la frontera, evitar que los alemanes siguieran avanzando y meterme a un pueblito que se llama Neufchâteau. Es que sí, belga, ¿no? Belga francés. Sí. No logró nada. Y las comunicaciones estaban cortadas gracias a un hombre que tal vez hayas escuchado en algún momento: Hermann Goebbels. Ajá. Que era el comandante de la Luftwaffe. Que si no se acuerdan cuál es la Luftwaffe, es la que jugó contra los ucranianos en el partido de la muerte. Ajá. Que les dieron en la madre a los de la Luftwaffe, que es la aviación alemana. Para cortar comunicación entre la retaguardia y la frontera, mandó a sus paracaidistas a que cortaran todas las líneas telefónicas, güey. Y así cayera más rápido los de la frontera y los de la retaguardia estuvieran incomunicados y no supieran y sembrar caos y terror entre los que estaban por ahí. O sea, le jugaba a que se iban a rendir por temor a los chasis. Incomunicados y iban a perder el control. ¿Ah? Entonces Brincard se dio cuenta que nunca va a llegar el mensaje y tomó la decisión de esperarse ahí en Bondage. De quedarse con su última orden.
No tenían armas fuertes, no tenían armas, ¿cómo les llaman? Armas pesadas. La única arma que podrías considerar pesada era un lanzagranadas. Y ya, eso era lo más pesado que tenían. Cuando los alemanes se dieron cuenta que era imposible tomar bondage de manera de la infantería, mandó traer cañones de infantería ligera, de 7,5 centímetros. La verdad es que desconozco mucho de las medidas de los cañones y todo eso, pero imagino que debe ser un cañón, pero no tan grande, güey. Sino es uno más pequeño. Cosa que tardó un rato en llegar porque los ingenieros alemanes trabajaban frenéticamente para reparar todos los puentes que habían destruido los chasis, porque pues era la manera en que iban a retrasar a los alemanes, destruyendo todo lo que pudieran, güey. Ya que por fin llegaron, dispararon a la ciudad y aunque provocaron una gran destrucción, no lograron acabar con los cazadores, ya que estaban bien atrincherados. Y continuó la cosa igual. Alemán que se asomaba, alemán que plomeaban, güey. Por lo que ya desesperados mandaron traer armamento más pesado, una batería de obuses que se encontraba peleando en otro pueblo. Cuando dispararon, la metralla causó bastantes heridos entre los chasis. Después llegaron 4 monstruos, unos cañones de 88 milímetros, que son unos cañones, eso sí los vi en una foto, y son unos cañones enormes, güey, que dispararon contra la colina, destruyendo las metralletas, a los atacantes. Y aunque seguían peleando los chasis después de esto... No, nomás es una madrecísima. Imagínate qué tuvieron que traer para poderlo sacar de bondage. Cañón de 88 milímetros flak. Ajá. Sí, no mames. Después de que les bombardearon con eso y destruyeron las metralletas, los soldados que estaban en el pueblo siguieron luchando a Mauser casa por casa, güey. Que se acuerdan que les conté que era te metes a una casa, rompe las paredes y te vas metiendo. Puedas. Sí, güey, así te vas metiendo. De esa manera siguieron peleando los chasis, pero pues ya estaba muy difícil, güey. Ya los alemanes ya habían entrado porque ya no había metralletas que los detuvieran. Los chasis estaban más preocupados por ver que no les cayera un cañonazo y se rindieron. Pero se rindieron hasta alrededor de las 7 de la noche, 6 horas después del primer disparo en bondage. Entonces, esto pasó, digamos que en la parte sur de Bélgica. Ahora nos vamos a ir un poquito más arriba, más pegado a donde está la frontera holandesa, por donde fue la otra entrada. Pero por este lado entró una parte del ejército A, que estaba dividida en... Ve la cantidad de ejército que entró. Estaba compuesta por 45 divisiones y media. Una división está compuesta más o menos de 8,000 a 10,000 soldados. No mames. O sea, más o menos entraron como 360,000 soldados, güey, por ese lado. Uh-huh. Dentro de estas divisiones se encontraba una que se hizo muy famosa dentro del ejército alemán, güey, que se llama la 7ª División Panzer. Que un Panzer es la manera en que se le llama a los carros blindados. Uh-huh. Los tanques y todo es un Panzer. Es una abreviación de Panzerkampfwaffen. Ok. ¿Va? Esta división estaba dirigida por el general Erwin Rommel. Uh-huh. Que su apodo dentro de la guerra fue el zorro del desierto. Uh-huh. Que de hecho, digo, no sé, pero dicen que los alemanes, muchos lo consideran como el mejor general de la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania. Uh-huh. Entonces, nada más para que vean qué calidad de ejército, animal, el animal de ejército que iba entrando por ese lado, güey. Uh-huh. Que después esta división, la 7ª División Panzer, fue llamada la División Fantasma, güey. No sé si alguna vez la has escuchado. Sí. Ok, a los que no la han escuchado, le llamaba la División Fantasma porque los mismos mandos alemanes y los enemigos no sabían ni por dónde andaban la División Panzer. O sea, de que se movía tan rápido que no lo podían ubicar. Por eso se llamaba la División Fantasma. Lo que hacía Rommel era dividir a sus tanques en pequeños grupos y los mandaba, y no le importaba que llegaba un momento en que se llegaban a separar. O sea, llegaba momentos en que no sabía de sus tanques en horas, pero eso no le importaba. Pequeños grupos le daban una velocidad más grande. Ajá. Eso era a lo que le jugaba el Rommel. Había veces que ni se comunicaba con el ejército, güey, y los mismos del ejército pues se empotaban, ¿no? Y le decían que lo iban a mandar a corte marcial y todo eso, pero nunca le hicieron nada porque como tenía el favor del Führer, o sea, le caía chido al Führer. De hecho, él era un general de infantería y tenía esta parte de que sus soldados se movían bien cabrón, bien rápido, güey. Y era por eso, porque los mandaba de poquitos en poquitos. Entonces dijo el Führer, si este cabrón me mueve así de rápido a unos güeyes que van caminando,
¿cómo me moverá de rápido a un tanque, güey? Y pues resultó que sí, güey, los movía igual, a esa velocidad. En este momento todavía no recibía el apodo de la División Fantasma, pero ya estaba muy cabrón, güey. Ajá. La séptima división entró por la frontera alemana con Bélgica. Avanzó por el bosque de las Ardenas hasta llegar a un pueblito llamado Les Tales. Mandaron su vanguardia al siguiente pueblo. El plan era seguir avanzando hasta el río Mosa y después hasta el centro de Bélgica. La vanguardia compuesta por el que al parecer era el 7º batallón de motociclistas avanzó unos 2.3 kilómetros hasta Chabreges. Pero ahí se encontraron a 2 pelotones belgas. Según los alemanes, 8 a 10 o 20 a 55 más o menos es un pelotón, güey. Ajá. O sea, si había 50, 40 más o menos personas. Que pertenecían al parecer a la 3ª compañía del regimiento de los Chassieux. Y los belgas dicen que eran 3 regimientos los que estaban en este pueblito, güey. Ajá. O sea, los alemanes dicen que son 2 y los Chassieux dicen que eran 3. Este regimiento estaba bajo el mando del teniente Leugin, que contaba con 3 líderes pelotón: Gourmet, Sermer y Catin. Al igual que los Chassieux de Brincard, del que estaba en Bondage. Ajá. También se dieron cuenta que estaban solos, güey, que ya no había comunicación. Ajá, que ya nadie los iba a apoyar. Ya los habían separado igual en pequeños grupitos, güey. Por eso es que había tan poquitos en ese pueblo. Y en el anterior de haber habido menos y así, güey. No tenían apoyo ni aéreo, ni artillería. Tampoco tenían armas pesadas. Otra vez arreglaron el terreno a su favor haciéndolo defensivo. Poniendo zanjas, trincheras para detener el avance de los tanques. Todo aquello que los ayudara a detenerlos. Resistir y morder. Resist and bite. Resist and bite. La vanguardia regresó a dar parte de esto de que el terreno había sido dispuesto para luchar. Y tratando de detener el avance de los tanques, aparte de que vieron a varios cazadores en el pueblo que andaban ahí arreglando todo para luchar, güey. O sea, ellos también se centraron en sus órdenes. Aquí se va a luchar, aquí no se va a ir ninguno. Vamos a resistir y a morder como podamos. Uh-huh. En la ciudad los cazadores se encontraban prestos para la batalla, cuando vieron acercarse un tanque creyendo que era aliado, para encontrarse con la pena de que era alemán. Buscando el paso para los demás tanques, se dirigió hacia uno de los puentes bloqueados. Salió el soldado alemán, revisó el obstáculo y al ver que no podía pasar, se dio la vuelta y tomó rumbo hacia Les Tales. Un rato después se pudo escuchar el rugido de las motocicletas. El 7º batallón de motociclistas estaba de regreso. Al ver a los Chassieux, se dieron cuenta de lo inevitable y decidieron comenzar el ataque. Dispararon en contra de los alemanes, recibiendo una respuesta inmediata de los nazis. Cuando se encontraban bajo fuego alemán, uno de los pelotones fue golpeado tan fuerte que provocó el pánico entre los soldados que se echaron a correr, güey. Y el capitán de su pelotón sacó la pistola y con pistola en mano los hizo regresar también al fuente. Y dijo, no, aquí nadie se va. Los plomazos están para ese lado, chavos, no de este. Así que vámonos para allá. Logró contener la desbandada, güey. Después de esto, la acción se volvía más intensa y cada vez se reducía la distancia entre atacantes y defensores. Los relatos cuentan que para evitar las bajas de civiles como de cazadores, evitaban salir y se aventaban de casa a casa los suministros que se necesitaban, güey. O sea, de ventana a ventana, échame una de balas, güey. No mames. Échame un quesito si tienes por ahí, carnal. Güey, no tienes una botella de Gatorade, es que quiero mirar. Sí, para evitar salir, mejor hacían eso, güey. Los alemanes hicieron varios intentos por tomar el pueblo, pero siendo expulsados en todas las ocasiones, hicieron un último intento tratando de entrar por el sur, pero otra vez fueron repelidos por los cazadores, demostrando lo bien estructurado y fuerte que era su defensa. Por lo que el mayor Steinkeller, el que comandaba el batallón de motociclistas, decidió retirarse y esperar la llegada de los refuerzos, antes de perder más gentes y suministros. Después de unas cuantas horas, llegó el mismísimo Rommel a Les Tales, donde al enterarse de la circunstancia expresó que la resistencia belga tenía que caer sí o sí, güey, que estaba retrasando su avance al centro del país, por lo que envió unidades adicionales para ir a tumbar a los belgas, formando una brigada de fusileros, mandando 2 compañías de infantería, de nuevo la 7ª de motociclistas y algunos tanques. Los motociclistas atacaron de frente, así distraerían a los Chassieux de lo que pasaba alrededor cuando los tanques ligeros alemanes empezaron a avanzar también contra los belgas. Pero estos tuvieron un chingo de problemas para avanzar por todo el lodo que había, güey. Y todo eso hacía que se detuvieran las orugas de los tanques. Ajá. Todo esto le facilitó el trabajo a los cazadores y lograron inmovilizar 2 de los tanques y otro se quedaron bloqueados por unos árboles, por lo que no pudo seguir avanzando. No lograban flanquear a los belgas. Los belgas se aferraron
aferraban a no perder, así que con otro golpe más profundo en el orgullo, los alemanes decidieron mandar más refuerzos contra los belgas, güey. No mames. Pero por la desgracia de los cazadores, nunca vieron que Rommel había mandado al grupo de los fusileros, los cuales se internaron en el bosque para no ser detectados, con el propósito de llegar hasta la retaguardia de los Chasseurs y desde ahí atacarlos. Las demás tropas atacarían desde los costados, mientras que los cazadores luchaban al frente, y aún así, después del engaño a los Chasseurs, lograron aguantar varias horas el ataque hasta que tuvieron que rendirse. Algunos murieron, otros fueron hechos prisioneros y otros lograron escapar. Alguna vez leí, güey, de que dicen que la historia cuenta las cosas como sucedieron, güey. Ajá. Y la poesía las cuenta como debieron de haber sucedido. Ok. Está bien bonito, güey. Está bien bonito ese pensamiento, ¿no? Ajá. El parte alemán no habla nada sobre esto. Todo lo que les estoy contando es entre el parte alemán y lo que cuentan los belgas, güey. Ok. No hay nada extra que los alemanes no hayan dicho de lo que acabo de contar, güey. O sea, los alemanes también contaron eso. Esta parte es la que lo cuentan los belgas, güey. Los alemanes no pusieron nada, güey, porque fue muy chiquito para ellos fue una batalla más, güey. En el momento que fueron hechos prisioneros por los alemanes, estos fueron llevados hasta el comandante, el del batallón de motociclistas, güey, no con Rommel, el cual solo vio a 40 pelados hechos prisioneros, por lo que tiene que preguntar: ¿y dónde están los demás? ¿dónde están los demás? Exacto, güey. ¿Escaparon o murieron? Uno de los soldados contesta, así totalmente vanagloriado, güey, con una sonrisa. Yo me imagino que con una sonrisa de lado a lado. La historia güey. cuenta que estaba riéndose, güey, que se empezó a reír. Ajá, sí. Somos 40 nada más, güey. Esta parte es lo mítico, lo que no sabemos si pasó o no pasó, güey. Pues yo había escuchado que le había dicho, somos y hemos sido 40 en todo el ataque. Y el Rommel así como que... No era Rommel. Rommel no se acercó, güey. Ya escuché la traducción de los de Sabaton y no hablan de Rommel. ¿Cómo no? No, dicen que Rommel viene acercándose, güey. Ah, bueno, sí. Tal vez esto que les conté, güey, tal vez nunca sabremos si es de real o no, güey. Pero si lo vemos del lado poético, güey, a mí me gusta esta Así historia. tuvo que haber sido. Ajá, a mí me gusta que así tuvo que haber sido, güey. El parte alemán dice que fueron 50, güey. 50 Chasseurs los que detuvieron. Pero sean 50, sean 40, ¿estás de acuerdo que 10 no hubieran hecho una gran diferencia, güey? ¿No? 2000 contra 40, 2000 contra 50, güey. Los hicieron retroceder. Sí, y no los dijeron, y fueron casi 4 o 5 horas los que los detuvieron ahí, los Chasseurs. El de brincar era un poquito más grande el grupo y los detuvieron casi 6 horas, güey. Estuvo belga. Ajá, es más, dice, todavía esto lo dice el parte alemán, güey. Lo que escribieron los alemanes dice que todavía después de la captura había tanta confusión entre los alemanes que se estaban disparando entre ellos porque creían que habían más adentro, güey. O sea, entre los alemanes se disparaban porque entraron a buscar. No creían que solo eran 40. Exacto, güey. Entonces, por ahí puede, o sea, sí creo que el número, porque no hay mucha diferencia de lo que dicen los alemanes a los belgas en cuanto a número que había dentro. Eran 40, 50. Y por lo que cuentan de brincar, dieron la misma orden de separarse en pequeños grupos. O sea, los Chasseurs no podían pelear en batallones muy grandes por el movimiento, güey. Ajá. Este dato no lo pude corroborar porque no encontré fuentes, güey. Fue más como por historias así de que se cuentan, güey, pero no por una fuente oficial, güey. Que es cuando Rommel se enteró de lo que habían hecho todos los Chasseurs, güey, a lo largo de Bélgica. Porque alrededor de las Ardenas, los Chasseurs estuvieron peleando y estuvieron deteniendo a los alemanes, güey. O sea, sí hicieron, no nada más fueron estos dos grupos de Chasseurs, había muchos grupos de Chasseurs. Hay otro donde dicen que con sus pequeños tanquecitos, con los pequeños cañones que tenían, detuvieron 4 o 5 tanques alemanes, güey. Los últimos batallones de Chasseurs que se rindieron fueron 3 y 4 días antes de que Bélgica se rindiera. Bélgica creo que se tardó 18 días en rendirse. Entonces, hasta los últimos 2 días había Chasseurs peleando. Lo que no pude comprobar es que dicen que cuando Rommel se enteró de todo lo que habían hecho los Chasseurs dentro de la guerra, dijo, estos no son jabalís, son lobos verdes. Mote que hasta el día de hoy los Chasseurs Ardennais portan con orgullo, acompañado de su lema, Resist and Bite. Resiste y muerde. Un poco más de 4 horas de retraso ganaron los Chasseurs. Suena poco, pero lograron que se perdiera un día entero de planes, pero sin saber que contribuían así a que la 7ª división de Panzers ganara su mote
de la División Fantasma, porque por estos retrasos Rommel demostró por qué le decían el zorro del desierto y logró recorrer grandes distancias que parecían perdidas en poco tiempo cuando entró a Francia, güey. O sea, tenían un calendario, los hicieron retroceder y Rommel recuperó el calendario, güey. Pero Rommel nada más, todos los demás, no, los que entraron por ahí no pudieron, güey. Solo Rommel fue el único que entró al mismo tiempo que los ejércitos que entraron a Francia. ¿Y el único que lo recuperó? Ajá. Sí, el 23 y 25 de mayo fueron los últimos dos compañías de cazadores que se rindieron. La 16 y la 13. Y para terminar, güey, vamos con nuestros datos curiosos. 4 meses antes, el 10 de enero, sucedió algo que todavía hoy en día está en debate sobre qué tan importante fue, güey. Esto fue mucho antes de que fuera la invasión a Bélgica y todo. Este suceso se conoce como el incidente Mechelen, no sé cómo se pronuncia. Mechelen, creo que sí. Mechelen, porque se escribe Mechelen. Ok. Imagínate que te cae un aviso del cielo con datos importantes del futuro de tu país. Literal. Esto fue lo que le sucedió a los belgas. Un avión cae en su territorio. Este era un avión alemán, donde por pura suerte lograron capturar a un piloto y a 2 oficiales, los cuales transportaban documentos de alto secreto. Estos documentos estaban a punto de ser quemados cuando los capturaron, los cuales hablaban sobre el futuro ataque alemán a Bélgica, güey, entrando por Luxemburgo, No mames. Holanda y Francia. Pensaron que era un truco y otros pensaron que no lo era. Francia pensaba que Alemania entraría por el norte hasta llegar al centro de Bélgica, cosa que permitió la entrada de Francia a Bélgica pese a su neutralidad, güey. O sea, era lo que les decía, ya hasta que lo bombardearon los dejaron entrar, güey. Hasta la fecha de hoy se sigue discutiendo por qué los belgas no siguieron ese plan, güey. No le hicieron caso. Ajá. Pero si te acuerdas, hasta muchos meses después, casi unos días antes de la invasión, fue cuando Hitler dijo, quiero los 2 planes. Ajá. O sea que si a los belgas les cayó esto, lo más seguro es que lo único que decía el plan era uno, que era el entrar por el lado de la fortificación del lado de Holanda, güey. Ajá. Entonces, lo más seguro es que también este haya sido uno de los motivos por los que Bélgica solo reforzó ese lado, sin esperar que entraran por las Ardenas. O sea, ellos nunca supieron que iban a entrar por las Ardenas porque ni el mismo plan los decía, güey. Ajá. Los Chasseurs Alpins de Francia fueron la inspiración para los Chasseurs Ardennes en cuanto al uniforme y sus tradiciones. Ok. Otro dato que no puedo corroborar, pero varias fuentes lo dicen, es que los ingleses quedaron tan impresionados con la actuación de los cazadores ardenenses que equiparon a sus comandos con boinas verdes, un homenaje a su valentía, y así lo siguieron haciendo numerosas unidades del mundo. Como tal, no lo pude comprobar. Sí lo dicen en muchos lados, pero no tengo ninguna fuente oficial de que la mayoría de las boinas verdes de los países es por los chasseurs. Entonces no lo sé, güey. Pero muchos lo comentan como que es real, güey. No encontré fuentes oficiales, pero dicen que sí es. O sea, que sí. Que sí es una razón. En los 30 Francia era considerada una potencia bélica en Europa. La razón por la que cayó es por no pensar en que habría una revolución tecnológica, táctica en la guerra. Ellos se quedaron en que iba a seguir una guerra de trincheras. Le apostó toda su línea Maginot, que era la que les contaba hace rato, y así como Francia, varios países de los aliados pensaron lo mismo. Alemania impuso la nueva guerra, con su Blitzkrieg, con la entrada de los tanques, güey. Y la neta es que los alemanes hicieron una guerra diferente, güey, a la que todos esperaban que fuera a ser. O sea, todos esperaban que iba a ser como la primera, güey. Y cosa que pues los alemanes los sorprendieron y por eso empezaron a tomar tan rápido las posiciones, güey. En pocos tiempos, ¿cuántos países tomaron? En 6 meses tomaron casi todo el oeste de Europa, güey. Los franceses e ingleses fueron arrinconados en Dunkerque, una playa en el norte de Francia. El cerco fue hecho por el grupo de ejércitos A, que era donde venía Rommel, güey. Que es donde digo que logró entrar Rommel porque aceleró el paso y alcanzó a los que habían entrado primero que él, güey. Casi al mismo tiempo entró que todos. Es más, en esa guerra, la soberbia de Goebbels salvó a los aliados, güey. Si no hubiera sido por Goebbels,
los aliados hubieran desmadrado ahí. Casi la mayoría del ejército francés y inglés hubiera terminado ahí en Dunkerque. De que los dejaron ahí en la playa un chingo de rato, ¿no? ¿Y sabes por qué fue, güey? ¿Por qué los dejaron en la playa? ¿Por qué? O sea, el ejército ahí hizo el cerco para que no se salieran. Que es lo de la escena de la película cuando empieza que los están apabullando a plomazos, güey, para que no se salgan de la playa. Ajá. Porque Goebbels dijo que la Luftwaffe era la que tenía que acabar con los aliados. Tenía que acabar con Dunkerque, güey. La aviación alemana, güey. Ajá. Y pues Hitler le dijo, pues es Goebbels, se lo concedo. Y le permitió a Goebbels poder acabar con todos los ingleses. Lo que no tenía en cuenta es que pues, no alcanzaron a llegar porque también los ingleses empezaron a mandar a su flota, güey. Ajá. Que está bien chida la historia de Dunkerque. Sí, porque no es su flota, güey. O sea, mandan cuanto barco encuentran, güey. Sí. Eres su pescador a la verga. Requisitan los barcos, güey. Ajá. Entonces, si quieren que platique de Dunkerque o que platiquemos de Dunkerque, nada más díganos. Porque sí es una historia muy impactante, la neta. Y aparte de cómo se dieron los acontecimientos ya en ese momento. Sí, porque... por si se cuenta ya, ¿no? Sí. En los primeros días de las hostilidades de mayo de 1940, el batallón ciclista de los cazadores recorrió 500 millas combatiendo de un ataque tras otro. Cuando yo leí que andaban en bicicleta, se ganaron mi corazón, güey, los Chasseurs. O sea, ya sabía la historia, pero cuando leí que iban en bici. Dije, I feel you, bro, I feel you. Los Chasseurs Ardennais están en funcionamiento hasta hoy en día, siendo una tropa élite en Bélgica. Ay, no más. Y ese es mis datos curiosos sobre los Chasseurs Ardennais. Que si lo estoy pronunciando mal, discúlpenme. Les iba a contar la historia de la que cuenta Sabaton. Sabaton, al igual que en Las Brujas de la Noche, también tiene una canción sobre los Chasseurs Ardennais que se llama Resist and Bite. Son suecos, güey. Ya investigué y son suecos. Yo te había dicho que eran suecos, güey. Parte de su canal de música tienen un canal de historia. Obviamente lo cuenta un historiador y ya después ellos lo cuentan como por qué cantaron sobre esa historia. Ajá. Cuentan que un día que fueron a tocar a Bélgica, se acercó un cuate con ellos y le dio un manuscrito en el cual venía escrito en flamenco, güey. O sea, ¿qué tiene que hacer una lengua española, güey, en Bélgica, güey? Y aparte una historia bélgica en flamenco, güey. Entonces que ya se lo dieron a un ¿traductor? A un traductor, el cual les explicó lo que decía y todo, pero dicen que como tal no pudieron corroborar todos los datos que venían en la historia. O sea, ellos lo contaron más como por poesía, güey. Pero yo sí me metí a investigar, güey, y sí encontré varios libros que hablan sobre estas dos escenas de los Chateaux, que la de Bontage y la de Chartres. Está bien raro. La última que les platiqué, güey. Okay. Donde son los 40 que sonríen. Que esa es la historia que cuenta Sabaton. El pedo es que si empiezas a buscar las historias de los Chasseurs, te empiezan a mezclar las historias, güey. Y mucho de lo que pasó en Bondage te lo cuentan que pasó en Chateau. Y en Chasseurs lo que pasó en Bondage. Y lo de los cañones te lo ponen en Chateau. Entonces empiezan a mezclar la historia. Por eso es que se vuelve un poquito como informal e increíble, güey. De que es mito. Pero en realidad sí sucedió. Nada más que a lo mejor le anexaron cosas para que se escuchara chido y todo. Ajá. Y de hecho cuentan los de Sabaton que cuando habían sacado la canción, fueron a tocar a Bélgica. Pero que en Bélgica no los conocían. O sea, no eran un grupo conocido. O sea, ya habían hecho discos y todo, pero en Bélgica no los conocían tanto. No habían pegado. Ajá. Entonces, que dice que fueron a un festival muy grande en Bélgica y que los metieron a uno de los de escenarios más grandes, pero que la verdad es que no había gente, güey. O sea, estaba vacío casi el lugar donde estaban tocando ellos. Ajá. Y ahí iban a empezar a tocar. Ya estaban tocando, de hecho. Pero que cuando van a empezar a cantar Resist and Bite, se cae un pinche aguacerazo, se empieza a caer el cielo de allá en Bélgica, güey, en el festival. Y como el lugar donde ellos tocaban estaba techado, todos se empiezan a meter ahí al lugar donde estaba ese escenario. Y empezaron a escuchar la canción de Resist and Bite. Y se dieron cuenta así como que la gente empezó a voltear así de, no mames, esa canción habla de Bélgica, güey. Y que dice que empezaron a escuchar la canción y que a la gente le gustó, que al final se acercaron mucho a decirles que estaba bien chida, que de dónde era la historia y todo, ¿no?
Un año después cuenta que regresan al mismo festival, pero ya como un conocido y todo, y que ya empezaban a llenar y que empezaban a pedir la canción de Resist and Bite porque la habían escuchado por primera vez un año antes. Pero dicen, por obra del cielo fue que se hizo... que se nos juntó gente. Se nos juntó gente y se hizo famosa esta canción. No, qué chingón. Entonces está chida la historia. Sé que si lo comparamos con lo que está sucediendo hoy en día, que... No mames, sí es muy similar. Sí es muy similar y sí te puedes dar cuenta que la historia se repite. Ajá, y que la guerra pues siempre va a ser un negocio para algunos, no para todos. Y lo único que tengo que decir es como ya lo platiqué, lo de la historia. ¿Qué? Bueno, lo voy a decir. Que una de las cosas que nos han hecho ver las personas que enseñan historia, la historia no, las personas que enseñan la historia, una de las cosas que nos han enseñado malamente es que la historia tiene buenos y malos y ganadores y perdedores. Sí. Y cosa que no es cierto, güey. Si hablamos de este conflicto que está sucediendo ahorita entre Ucrania y Rusia, si te vas desde el momento que empezó, te das cuenta que de alguna manera sí le estuvieron rascando muy cabrón los huevos a Rusia, güey. Que la contestación de Rusia fue totalmente una mamada imperialista, sí, güey, estoy de acuerdo también con eso. No estoy diciendo que es bueno o malo ninguno de los dos países. Es una manera de verlo desde un punto de vista moral. El problema aquí güey, o sea, es que la gente está muriendo, güey. Pero también podemos de verdad verlo desde el lado de que... Hace poco leí un comentario que decía, es que al final de cuentas las guerras siempre implican avances para la humanidad. Y dices, sí, güey, pero el pedo es de que... ¿A costa de cuántas vidas? No, y aparte que no en teoría tendríamos que evolucionar, güey. Esta chingadera ya lleva así mucho como para decir, es que la guerra es la única manera de que la raza humana avance. Güey, no mames. Es de ser el mismo pendejo que sigue diciendo que la letra con sangre entra. No queremos meternos como en este tema porque nosotros no nos dedicamos a hablar como a temas actuales, tratamos de evitarlos porque no existe tanta información como nos gustaría. De lo que hablamos es cosa que ya está escrito. Lo está pasando, o sea, ahorita. Llevamos hasta el día de hoy, cuando estamos grabando esto, van 11 días de bombardeo de Rusia. A mí me quedó la duda, güey, cuando hay un video de un tanque que atropella a un carro. Y en las noticias dicen que es un tanque ruso y después no, es que dicen ucraniano. que es un tanque ucraniano. Y que tal vez ni siquiera fue que lo hizo a propósito, que a lo mejor perdió el control. No, que sí lo hizo porque el carro estaba violando el toque de queda de Ucrania. Ah, mira, yo no había visto esa parte. Güey, o sea, ve, o sea, ahorita la información se sigue dando, hay mucha información falsa. No, güey, no es... Más allá de lo que ya les dijeron, no se puede más, güey. Y lo que estábamos diciendo, hace rato estábamos platicando sobre si íbamos a hablar de esto o no. Y también de una de las cosas que nos hemos dado cuenta es, y una disculpa porque sí tenemos personas que viven en Europa y nos escuchan, pero Europa ha demostrado lo racista que puede llegar a ser, güey. Sí. Estuve escuchando unas declaraciones. Digo, no recuerdo exactamente, era lo que le contaba a Tatalaca hace rato, no recuerdo exactamente cuáles fueron las palabras, pero más o menos dijo, ahora sí estamos teniendo refugiados de calidad, güey, calidad en cuanto a que son güeros de ojo verde, porque los otros nada más vienen a quitarnos el tiempo. Ajá. Entonces sí ha sacado otra cara Europa y es más, los mismos ucranianos también están haciendo una parte de racismo hacia los mismos inmigrantes que están viviendo en Ucrania. No los dejan salir a tiempo junto con todos los ucranianos. Entonces, sí está muy gacho, pero no queremos hablar a profundo porque la verdad es que no hay tanta información. O sea, la verdad es que ahorita está contaminado por información falsa, información verdadera, pero lo que sí podemos decir es que eso sí se ha visto en varios lugares y sí es algo que podemos decir sí está pasando. El racismo siempre ha sido. De hecho, estábamos viendo hace rato un video de Tatalaca y yo de un como congresista. No sé de dónde sea. Me parece que es español, no estoy seguro. Que empieza a decir, es que el mismo día que bombardearon Ucrania, Israel bombardeó Jordania. Ajá. Y que Estados Unidos bombardeó a un país de África, creo que es Somalia, no recuerdo de quién dijo que era. Y dice, y está muriendo gente, ¿pero qué creen? Solo hablamos de los ucranianos, de los güeros de ojo claro. De los que siempre han estado en problemas, de los que siempre han estado escapando de guerras, de esos no hablamos. ¿Por qué? Pues porque no tienen el color blanco y rubio en los ojos. Alguien también escuché, ¿no? Que decía, es que esos inmigrantes son casi europeos, a ellos sí hay que ayudarlos, no son afganos. Esa se mamó, sí la vi, güey, ¿no? Se la mamó. Y dice, ahora sí estamos teniendo a alguien que pudiera ser que viva al lado de ti. Alguien a quien sí debes de confiar.
No mames. Entonces, pues sí, traten de no ver este conflicto como quién es el bueno, quién es el malo. Traten de verlo como qué acontecimiento está pasando, por qué está pasando y traten de investigar el porqué de todo esto. O sea, no se queden nada más con que es que Ucrania estaba lleno de nazis. Pues no estaba lleno de nazis. Sí había unos escuadrones, pero también en Rusia hay escuadrones de... Lo que te he hablado tanto tiempo, ¿no? Ahorita, o sea, la falta de congruencia de la existencia de la OTAN. Sí. O sea, güey, o sea, desde ahí... Es ahí donde digo, o sea, le estuvieron rascando los huevos a Rusia. Rusia no contestó de la manera mejor posible, güey, porque invadió un país. Pero es que también, quieraslo o no, o sea, Rusia ya había avisado de Crimea, sí, ¿no? Había hecho muchas cosas. O sea, estos güeyes me los están matando, ¿qué pedo, ONU? Y la ONU también así de, sí, déjame te lo checo, ¿no? Y ya Rusia cuando vio que estaba cabrón el pedo, dijo, yo ya te avisé, yo ya te había avisado, yo ya te había dicho, pues entonces ahora voy a contestar bélicamente. No, es que qué culero. A ver, no, espérame. ¿Por qué me culereas a mí cuando tienes otro país que formó una alianza para detener la expansión de la URSS y ya ni existe la URSS? Y dejas que estos güeyes sigan ahí, que sigan metiendo más aliados cuando no tiene razón de ser, ¿no? Sí. Y Putin lo llegó a decir en su momento. ¿Qué te emperra, no? O sea, ¿te gustaría que yo hablara con México? Y le dije, oye, México, ¿qué pedo? Pues, ¿no era tuyo Texas y California? Y que sí fue un Fue un guiño, güey. No, pero no un guiño, fue un telegrama Zimmerman, güey. No, pero a ver, si yo pusiera mis misiles en Estados Unidos, en México o en Canadá, Estados Unidos también se emperraría. Y lo hizo, güey, cuando los puso en Cuba y cómo se puso Estados Unidos y que tuvo que quitarlos de Cuba. ¿Y qué le pasó a Cuba? Sí, güey. Entonces... Es lo loco, o sea, ¿ves cómo se repite? Sí, y Rusia hizo una mamada, o sea, invadió un país, pero Estados Unidos, ¿cuántas veces no lo ha hecho? ¿Y quién ha dicho? O sea, no porque esté bien, o sea, yo no estoy... Eso es imperialismo. Si lo hace México, invade otro país, es imperialismo, güey. No importa quién lo haga. No. Sigue siendo pero imperialismo. Pero Estados Unidos no se le hace el ruido que se le hace a Rusia, ¿no? Cuando Estados Unidos invadió Irak, entró con de que vamos a liberar al pueblo y la chingada. Y nadie hizo nada. Güey. Europa no hizo nada. Güey. Aquí, o sea, y no estoy justificando a Rusia. Yo digo lo mismo. Lo que hizo Rusia es imperialismo. Y yo estoy en contra del imperialismo. Pero como tal también entiendo por qué se dieron las circunstancias. Y también entiendo que la pinche OTAN es es el ejército de Estados Unidos en Europa, güey. Así de fácil. Entonces, pues nada más lo único que yo puedo decirles es vean las fuentes, estudien un poquito de esa historia y les va a dar un poquito más de respuesta a lo que está sucediendo hoy en día. Y ahorita lo acabamos de ver, o sea, cuántas cosas no se repitieron de lo que está pasando al día de hoy. Ahora yo fui el que se quedó así como que chale. ¿Quieren decirnos algo? ¿Quieren escribirnos algo? Ya saben que nosotros los leemos, los escuchamos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como El Décimo Informe, en Facebook y en Instagram. Y nuestro correo es eldecimoinforme@gmail.com. Y pues ya, no tengo nada que decirles. Tan emocionado que estaba por los Shazoo porque son un grupo ciclista que ya ahorita ya me puse de malas. Pero recuerden ser siempre El Décimo Informe, camaradas. Y recuerden... No somos los mejores, pero podríamos hacerlo peor.